Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Un placer nuevamente estar conectados a través del internet y poder compartir la palabra de Dios. Hoy estaremos tocando un tema que se titula Unidad financiera en el matrimonio conforme a Dios. Es un tema muy importante, más en estos tiempos que estamos viviendo de crisis económica, pero hay esperanza en estos tiempos de crisis. Y eso es lo que vamos a compartir en este día. En Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4 dice así: Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo el bien preciado y agradable. Qué importante es tener sabiduría para edificar la familia. Qué importante es la prudencia, el conocimiento. Así que realmente necesitamos sabiduría y conocimiento, especialmente en lo que se refiere a la administración financiera. Y eso vamos a estar hablando en este día. Muchos matrimonios se enfrentan tensiones no por falta de amor, sino por falta de acuerdo en el uso del dinero. Hay muchas causas de problemas que están pasando hoy en día en los matrimonios. Una de las causas es el problema del dinero y no hay una buena administración. La Biblia nos da principios sólidos cómo podemos administrar las finanzas en unidad, reflejando la sabiduría, la prudencia y la obediencia a Dios, ¿no? Así que la Biblia nos enseña cómo tenemos que administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Primeramente, la unidad financiera es en un principio cuando se refiere a una sola carne. Es importante entender lo que dice en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué interesante, ¿no? Y, por ejemplo, ayer fuimos a compartir con mi esposa una reunión de matrimonios y hubo una dinámica muy bonita. Hicieron pasar a unas 10 parejas y a cada pareja le dieron 2 hojas para que pusieran en el piso. Y cada pareja tenía que pararse en cada hoja. Y después dijo, ahora viene el desafío. Saquen una hoja y en una sola hoja tenían que pararse la pareja. Entonces ahí apenas se pararon la pareja en una sola hoja, ¿no? Juntitos. Y dice el que dirigía, y a veces hay problemas y dificultades. Y la pareja tiene que saber superar los problemas, ¿no? Entonces ahora dijo, doblen esa hoja en la mitad. Y era más pequeño el papel. Ahora sí tienen que pararse dentro, no sé cómo, tienen que pararse la pareja dentro de esa mitad de papel. Así que fue interesante ver la habilidad de algunas parejas que el esposo tuvo que levantar a la esposa para pararse y estar parados la pareja en un solo pedazo de papel. Así que muchos se inventaron a levantar a la esposa, otros de puntitas de pie. Y eran descalificados porque algunos salían del papel, ¿no? Del pequeño papel. Entonces era una enseñanza muy linda de cómo Dios dice que nos unimos. Nos unimos, la pareja se une y tiene que enfrentar diferentes dificultades de la vida. Y una de esas dificultades es el aspecto económico, que realmente la palabra dice que tenemos que dejar padre o madre. Y una de las razones por qué a veces hay problemas económicos, porque otros se involucran, especialmente los padres, se siguen involucrando aún en el aspecto económico de la pareja. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia de dejar padre o madre? O sea, en el sentido de que tiene que romperse ese cordón umbilical. Muchas veces los padres siguen controlando a los hijos, a pesar de que se han casado. Entonces, ¿qué tenemos que decir los hijos? Papá, mamá, muchas gracias. Ahora la decisión la tomo con mi esposa. Voy a recibir todos los consejos que ustedes me den, pero
las decisiones las tomo con mi esposa, ¿no? Entonces es importante poner los límites. Ya con mucho respeto, hay que honrar a los padres, pero ya no puede haber esa ligadura, ¿no? Tenemos que dejar, como dice aquí la palabra de Dios. Y la pareja, el matrimonio tiene que tomar las decisiones. Pueden ser buenas, pueden ser malas, ¿no? Y aquí es importante entender esto. Qué importante es disfrutar. Si la pareja toma decisiones y le lleva a un buen resultado, se festeja. Pero ¿qué tal si la pareja toma decisiones y a veces no llegan a buen resultado? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a echar la culpa el uno al otro? Yo te dije que no hiciéramos esto. No, qué lindo es que puedan decir juntos, nos hemos equivocado, ¿no? Así como juntos festejamos y juntos también decimos, nos hemos equivocado, vamos a mejorar. Es interesante esto. El principio de una sola carne abarca también el ámbito económico. No existen la palabra mis finanzas o tus finanzas, sino que ahora tiene que decirse nuestras finanzas. Uno de los problemas es que en el matrimonio empezamos a hablar de mi dinero o tu dinero, y eso tiene que salir. Tenemos que empezar a cambiar. Al unirse, como leímos en Génesis, ya es nuestro dinero, ¿no? Ya no es mío, tuyo, es nuestro. La unidad económica es una expresión de comunión matrimonial, ¿sí? Así que importante es cambiar esas palabras de mío, tuyo, sino nuestro. Establecer cuentas claras, presupuesto en común y decisiones consensuadas honra este diseño divino. Así que en el matrimonio tenemos que saber administrar y tenemos que hacer presupuesto. No podemos gastar más de lo que no tenemos. Tenemos que saber administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y tenemos que a veces tomar decisiones consensuadas. ¿Con quién? Con el cónyuge. Con el cónyuge. Los dos tenemos que orar. Los dos tenemos que decir, Señor, guíanos, a ver qué te parece, ¿no? Pero esto consensuado dentro del matrimonio. Es muy importante para evitar problemas. Aquí nada que ver la familia, los padres, los amigos, los hermanos, no. Primero es las decisiones consensuadas en el matrimonio. Número 2, la mayordomía, que tiene que ver con ser administradores y no dueños. En el Salmo 24:1 dice así, miren, de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces lo primero que tenemos que entender es que todo le pertenece al Señor. A mí me raya cuando a veces vienen personas y dicen, no, es mi esposa, son mis hijos. Y la verdad, todo le pertenece al Señor. Dios nos ha dado todas las cosas para administrar. Y cuando entendemos eso, realmente cambia nuestra manera de pensar. El hombre está acostumbrado a asumir que le pertenece cuando todo le pertenece al Señor. Y este versículo de Corintios es muy importante. El Señor entonces está buscando administradores, no dueños. El único dueño es Dios. Y lo que el Señor necesita que seamos administradores. ¿Y qué clase de administradores? Fieles. Y ahí esa palabrita es clave para en estos tiempos poder salir adelante en medio de la crisis. Como dije al principio, estamos viviendo en crisis en el mundo. Pero ¿cómo vamos a poder salir de esa crisis? Siendo fiel. Fiel realmente con lo que al Señor le pertenece. Muy claro en la palabra, habla de dar, de sembrar, de dar diezmo, de dar ofrenda. Eso lo dice la Biblia. Y miren, a muchos no les gusta. Y son las personas que sufren en su economía porque no quieren creer esa ley espiritual, porque es una ley, sembrar y cosechar, ¿no?
Está bien, en el Antiguo Testamento era por obligación, ahora es por gracia. El dar es por agradecimiento, por amor, pero la ley sigue vigente. O sea, si no siembras, no esperes cosechar nada. Hoy en día, cuando la gente recibe su paga, su sueldo, lo primero que piensa que es, uy, tengo que pagar la luz, el teléfono, el gas. Ah, el diezmo, ¿no? Lo último. Si tomas así las cosas de Dios, seguramente te va a faltar. Qué diferente es cuando tú honras al Señor con las primicias. Qué diferente es cuando primeramente honras al Señor y lo primero que dices, esto es lo que le pertenece a Dios. Esto voy a sembrar. Y miren, cuando tú pones a Dios en primer lugar, no te va a faltar. Y es interesante. Y los que damos regularmente, fielmente, sabemos que eso funciona. Con mi esposa contábamos ayer en la conferencia que fuimos las cosas que Dios hizo con nosotros en estos 30 años de matrimonio que vamos a cumplir este año. Que desde que, mi esposa ya sabía mucho, yo es el que no sabía vivir por fe, y cuando conocí a mi esposa aprendí a vivir por fe, a confiar en Dios, no en mis fuerzas. Claro que teníamos que trabajar en la obra, pero qué diferente es trabajar confiando en Dios. Hay gente que trabaja y consigue confiando en sus fuerzas y dice, es mi casa, es mi dinero, claro. Qué diferente es cuando tú trabajas, confías en Dios y dependes de Dios. Es muy diferente. Y en estos 30 años yo aprendí a vivir por fe y nunca nos faltó nada. ¿Y qué es lo que practicamos fielmente? El sembrar en la obra de Dios. No solamente dando fiel nuestros diezmos, ofrendas, aún también hemos aprendido a sembrar en otras cosas como misiones. Y miren, nunca nos ha faltado. Siempre ha sido fiel Dios con nosotros y se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Así que si te está faltando, tendrías que preguntar por qué. Porque Dios es fiel. Porque si tú siembras y honras al Señor en primer lugar, no te va a faltar. Eso es lo que pasó conmigo. Y eso es lo que escucho de muchas personas que lo toman así, con fidelidad, y no les falta. Dios hace milagros. Me acuerdo cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, necesitamos pagar los impuestos, le dijo a Jesús. No tenemos plata. ¿Y qué le dijo Jesús? Escuche, Pedro ve a pescar, saca el pez, ábrelo el pez y ahí vas a encontrar el dinero para pagar los impuestos. Pedro, imagino la cara de Pedro, pero solo obedeció. Hizo lo que el Jesús le dijo, fue, pescó, sacó el pez, abrió el pez y encontró el dinero para pagar los impuestos. ¿Qué tal? Esas son las cosas que hace Dios en estos tiempos. Por eso qué importante es honrar al Señor. Qué importante es sembrar con fe, ¿no? Entonces, cuando tú vives de esa manera, ves milagros de provisión en tu vida, en tu familia. Por eso digo, a mucha gente le falta porque no cree, no practica, no es fiel y le está faltando. Así que toma ese desafío. Toma ese desafío en tu vida de serle fiel al Señor. Y el Señor no te va a fallar. Amén. Sigamos. El dinero no nos pertenece. Somos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. La fidelidad no es medida por cuánto se tiene, sino por cómo se administra. ¿Sí? Aquí no se trata de la cantidad, se trata de saber administrar. El problema no es tener dinero, el problema es cómo estás administrando el dinero o los recursos que Dios te ha dado.
Ese es el problema. El consejo para poder tener éxito en las finanzas: evita el despilfarro, el egoísmo, la codicia. Involucra a Dios en el presupuesto familiar. Así que tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que hacer un presupuesto. Tenemos que gastar lo que podemos gastar. Y tenemos que ahorrar también. Pero en ese presupuesto, acuérdate, ¿qué es lo primero? Siembra en la obra de Dios. Siembra con tu diezmo, siembra con tu ofrenda. Haz tu presupuesto poniendo las prioridades. Y si tú haces esto, Dios no te va a fallar. Cuando tú das al Señor tu diezmo, tu ofrenda, y es consagrado, todo el resto es bendecido. Pero cuando tú haces al revés, tú primero pagas todos tus gastos, luz, agua, gas, ¿no? Y después dices, si me sobra, daré el diezmo. No te va a sobrar para pagar tu diezmo, porque tú primero pagaste todas las otras cosas. Y ni siquiera te va a alcanzar para dar el diezmo. Pero acuérdate, seguramente tienes muchos gastos, pero dices, primero voy a dar al Señor. Así que primero dale al Señor. Ora. Y luego vas a ver que todos los gastos que tienes, milagrosamente vas a tener dinero para pagar todos los otros gastos. Ahí viene la bendición. Por eso te digo, esto lo hemos vivido con mi esposa, lo estamos viviendo ya hace más de, 30 años cumplimos, y hemos visto que Dios es fiel. Y es fiel con todos aquellos que honran al Señor con sus primicias. Así que, muy importante este consejo en estos tiempos que estamos viviendo de crisis. Número 3, planificación y ahorro con sabiduría. En Lucas 14, 28 dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿No? Aquí esta palabra dice que tenemos que planificar. Tenemos que hacer un plan, o sea, ¿cómo vamos a administrar estos recursos que tenemos? ¿Sí? Tenemos que planificar. Este es el consejo de aquí. En Proverbios 21:20 también dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato lo disipa, ¿no? Así que, mis hermanos, está en nuestras manos el poder salir de esta crisis económica, confiando en Dios, honrando a Dios, dándole al Señor por fe. A mí me encanta la historia de la viuda de Sarepta, cuando el profeta Elías fue en un tiempo de mucha hambruna. Y el Señor le dijo: ve a visitar a esta mujer. Y de repente le dice al profeta que tenía hambre, le dice: por favor, cocíname un poco de pan. Y la mujer le dice: no puedo, porque el poco aceite y la harina que tengo es para mí, para mi hijo, para que no muramos. Y le dijo: mira, el Señor va a bendecirte, le dijo. Hazme caso, le dijo el profeta. Y ahí ella tuvo que tomar una decisión. O le hacía caso al profeta, o no le hacía caso. Y solo lo que le quedaba era para que comiera una sola vez, ella y su hijo. Así que tenía ella la decisión de creerle a Dios o creer o confiar en sus fuerzas, en lo que tenía. ¿Qué hizo esta mujer? Decidió obedecer a Dios. Decidió escuchar al profeta. Y le dijo: está bien, voy a cocinar para ti. Voy a preparar eso y te lo voy a dar a ti. Eso hizo la mujer. ¿Y qué pasó después? Se dio cuenta que cuando echaba el aceite no escaseaba. Milagro de la multiplicación. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ocurre a los hijos de Dios.
Eso es lo que ocurre cuando le obedecemos al Señor. Cuando confiamos en Él, no en lo que tenemos, no en lo que nosotros podemos hacer. Esta mujer decidió confiar en Dios y por eso preparó con esa harina, ese aceite, lo dio a Dios. Y después vino la multiplicación. Mis hermanos, ahí está. Está en tus manos si quieres ver el milagro de la multiplicación. Ahora, si quieres tú confiar en lo que tienes y no confiar en lo que dice Dios, ahí está. Depende de ti. Pero yo te animo. Confía en Dios. Dale al Señor con fe. Honra al Señor y verás la multiplicación. Así de sencillo. Sigamos. Jesús nos enseña a planificar con sabiduría antes de actuar. El sabio ahorra y se prepara. El necio malgasta y se endeuda, ¿no? Así que uno de los consejos, si quieres evitarte problemas, no te metas en deudas, ¿no? No te metas. Sé sabio. Administra. Ahorra, ¿no? Ese es el consejo. Establece metas financieras conjuntas. Evita las deudas innecesarias. Y ten un fondo de ahorro familiar. Así que son consejos muy sabios que tenemos también en la palabra de Dios. Número 4. Generosidad y honra a Dios con las finanzas. En Malaquías 3:10, un versículo muy conocido, dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decíamos de la ley que sigue vigente. Es verdad que antes se daba por obligación, pero ahora damos por gracia, por amor. Pero la ley de la siembra y la cosecha, eso sigue vigente. O sea, si queremos cosechar, tienes que sembrar en la obra de Dios, no hay otra. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren, hermanos, yo les animo. Dale al Señor con alegría. Si tú das al Señor con tristeza, no lo des. Si tú das al Señor, dalo con fe, con alegría. En la multiplicación de los panes y los peces, ahí había mucha necesidad, mucha gente hambrienta. Y no sabían cómo alimentar los discípulos a tanta gente. Pero apareció un niño que ofreció su merienda, 5 panes y 2 peces, y lo entregó a Jesús. Dijo: Señor, yo traje esto, no sé si alcanzará una amiguita para cada uno, pero yo lo doy lo que tengo. Y cuando Jesús lo agarró, lo consagró, oró, y luego vino la multiplicación. Es así, mis hermanos. Así que cuando tú das algo al Señor y lo consagras, lo das al Señor, le pones en las manos de Dios, el Señor ora, consagra y viene la multiplicación. ¿Qué tal? Así funciona. Así que no te pierdas esta bendición de darle al Señor por fe. No te pierdas esta bendición de honrar al Señor primeramente. Y verás cómo lo demás es bendecido. Saben, yo conozco a personas que no les gusta dar. Y dicen: no, yo prefiero ahorrar y no puedo dar en este momento para la obra de Dios. Y he conocido muchas personas que después se enfermaron y tuvieron que gastar en operaciones mucho más. Así que todo lo que ahorraron se les fue en gastos de operaciones. ¿De qué les sirvió ahorrar tanto y no dar al Señor para después gastarlo en operaciones, en medicamentos? Es así. El dar no debe ser forzado.
sino un producto de un corazón agradecido. Honrar a Dios con nuestras finanzas como pareja es señal de fe y obediencia, ¿sí? Así que los dos tienen que estar de acuerdo. Qué lindo es cuando los dos, el esposo y la esposa, dicen, no, vamos a honrar al Señor, ¿no? Y no estar peleando por esto y por otro, no, honremos, oremos. Y miren, qué hermoso es cuando una pareja deciden juntos honrar al Señor. Practiquen la generosidad como familia. Diezmos, ofrendas, ayuda al necesitado. Todo eso el Señor lo toma en cuenta. Todas esas cosas, todo lo que tú haces, aun cuando ayudas al prójimo, todo eso Dios lo toma en cuenta. Número 5. Comunicación y acuerdo mutuo. En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En Efesios 4:2 y 3 dice, con toda humildad y mansedumbre solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Importante es, mis hermanos, especialmente en el matrimonio, que estén de acuerdo, ¿no? Que estén de acuerdo, que oren, que pidan al Señor la dirección. Y un consejo sabio para el varón, escucha a tu esposa. Yo aprendí eso. Es mejor escuchar a la esposa para emprender cualquier decisión, cualquier negocio, ¿no? Así que aprendamos a escuchar. La unidad en el matrimonio se cultiva con humildad, mansedumbre y comunicación constante. En las finanzas, los desacuerdos no se resuelven con imposiciones, sino con el diálogo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Así que reúnanse para hablar de sus finanzas, oren juntos antes de tomar decisiones, eviten secretos financieros. Ahí está la clave. Ya terminamos. Conclusión. La administración financiera en el matrimonio no es un tema material, sino espiritual. Una pareja que honra a Dios en sus finanzas será bendecida y testimonio para otros. Así que, mis hermanos, miren qué importante es tu testimonio. Lo que tú estás haciendo va a ser de testimonio para tus hijos, para que también tus hijos aprendan a honrar a Dios. Y a ellos tampoco les va a faltar nada. Así que, la pregunta final, ¿están ustedes caminando en unidad financiera? ¿Realmente están en unidad financiera hablando de los matrimonios? ¿O están peleándose con mi dinero, tu dinero? ¿O realmente hay unidad de decir nuestro dinero? ¿No? Importante. ¿Estás honrando a Dios con lo que Él te ha dado? ¿Eres fiel? ¿O has sido fiel con otras cosas? ¿O dijiste, si me sobra, daré el diezmo? Ahí lo arruinaste. Tienes que, si quieres que no te falte, aprende a honrar primeramente a Dios. Hoy pueden tomar la decisión de rendir sus finanzas a Dios. Tú decides. O sigues haciendo lo mismo hasta ahora y sufriendo económicamente, sufriendo tus hijos, tú decides. O aprendes a honrar a Dios primeramente. Tú decides. Padre, gracias te damos por esta enseñanza tan importante en estos tiempos de crisis económica. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Porque tú nunca nos has dejado faltar nada, porque hemos aprendido a serte fieles. Te hemos honrado a ti primeramente. Gracias, Dios mío. Yo te pido por tus hijos, que si alguno estuvo fallando, te pedimos perdón, Señor. Si alguno de tus hijos ha estado fallando, no ha estado dando sus diezmos o ofrendas, pensando que primeramente tienen que honrar a otras cosas, te pedimos que nos perdones.
Perdona a tus hijos si no te han estado honrando. Padre, te pido que tú les ayudes, que los bendigas, especialmente en la área financiera, que tus hijos aprendan a darte a ti en primer lugar lo que te corresponde. Ayúdales, Señor. Tú conoces su necesidad, tú conoces los problemas que están atravesando, pero Padre, yo te pido que hagas el milagro de la multiplicación en sus finanzas, que quites toda maldición de escasez, que quites de sus vidas toda esa maldición de pobreza. Padre, ayúdales a que ellos aprendan a honrarte a ti primeramente, con fe, y trae bendición a sus vidas, a sus familias, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Bendice, Padre, sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.